Bueno. Continuamos, mis amados hermanos, con nuestro estudio, nuestro compartir de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy nos corresponde el capítulo 6, vamos a estar viendo los versos del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, solamente es por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad que podemos, Señor, nosotros exponer esta palabra y recibir esta palabra. Solamente es la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nuestros corazones estén preparados para recibir esta semilla buena de tu palabra. Danos la gracia también y la sabiduría para poderlo hacer de una manera correcta como tú lo quieres que lo hagamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo llega un creyente al momento de su conversión? ¿Qué sucede cuando una persona nace de nuevo? Cuando recibe nueva vida. Pues vamos a verlo en una descripción que el Señor nos hace allí en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Recuerdan ustedes que Lázaro había muerto, el Señor se demoró varios días en llegar donde estaba Lázaro. Alguna de las hermanas de él lo increpa por haberse demorado, pero el Señor finalmente llama a Lázaro que estaba en la tumba ya desde hace cuatro días, y el Señor lo llama. Y dice la palabra que Lázaro resucita. Y veamos el versículo 44, que es el que nos interesa hoy. Dice, y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Pues hermanos, este es un ejemplo de la condición de esa persona que está muerta espiritualmente, pero que en el momento en que el Espíritu Santo obra en esta vida, este cadáver, y da una nueva vida, ya hay una nueva persona. Pero hay un problema. ¿Cómo salió Lázaro de la tumba? ¿En qué condiciones? Dice la palabra que estaba envuelto de pies a cabeza, su cabeza. ¿Estaba envuelto en qué? En vendas. ¿Y qué tenía en su cabeza? Un sudario. Y esta es la misma situación de una persona que ha nacido de nuevo. Significa que tiene una nueva vida, pero que esas vendas, esas mortajas, ese sudario viejo todavía no ha sido quitado de él. No se quitan inmediatamente, como sí sucedió con Lázaro, cuando el Señor da la orden de desatarle y dejarle ir. Como creyentes nos vemos tentados permanentemente a ponernos nuevamente los harapos viejos del pecado. Y es una batalla continua que nosotros
tenemos en contra del pecado y en contra de Satanás. Y precisamente en este texto que acabamos de leer, Pablo reconoce aquí esta situación. Ya habíamos visto en versos anteriores que ya hemos muerto al pecado, que hemos sido resucitados con Cristo. Y aquí ahora el apóstol nos insta, nos anima a quitar de sobre nuestras vidas esos harapos viejos, esas vendas mortuorias, ¿sí? Y vivir una vida en plenitud. ¿En plenitud? ¿En plenitud de qué? De la justicia de Cristo, de la gloria del Señor. Y más adelante en el capítulo 7, el apóstol se toma a sí mismo como ese ejemplo para demostrar la batalla que como creyentes tenemos nosotros que librar con nuestros viejos hábitos, con nuestras inclinaciones hacia el pecado. Y Pablo decía, mire, yo entiendo que he muerto al pecado, pero todavía estoy luchando contra el pecado allí en mi interior. Es lo que dice el capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y Pablo nos muestra aquí en dónde está la raíz de ese problema. En el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, aquí surgen algunas preguntas en las cuales el apóstol Pablo va a dar respuesta. ¿Qué preguntas? Bueno, si realmente nosotros hemos sido liberados del pecado, ¿por qué el pecado nos sigue dando problemas? Si ahora somos santos para Dios, ¿por qué nuestras vidas a veces se alejan de esa santidad? Si el Señor nos llama ya justos, ¿cómo nuestras vidas pueden manifestar esa justicia de Dios? Y aquí el apóstol Pablo nos da tres claves con tres palabras bien interesantes. Y esa primer palabra es la palabra saber. 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 Y el saber tiene que ver con nuestra mente. Por eso comienza el apóstol esa frase del versículo 11, así también. O sea, viene a dar como una explicación de lo que él venía diciendo. El apóstol nos está diciendo, mire, ustedes tienen que saber, tienen que creer con toda certeza, con toda seguridad lo que acabé de decirles. Porque si no, lo que les voy a decir no va a tener ningún sentido para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Saber. Tenemos que creer totalmente lo que el apóstol acababa de decir, lo que viene diciendo en esos versículos anteriores. ¿Y qué es lo que el apóstol estaba diciendo? Que estamos muertos. ¿Muertos a qué? Al pecado, pero vivos para Cristo. O sea, no son conceptos, mis amados, conceptos abstractos, sino son conceptos que deben estar plenamente escritos en nuestros corazones. Son fundamentos de la palabra de Dios. Y sobre esos fundamentos es que debe estar descansando nuestra vida cristiana. Porque si no, no vamos a poder tener realmente vidas santas. Esas vidas que el Señor demanda para cada uno de nosotros. Miremos algunos de los versículos que se encuentran ahí en Romanos.
Nuevamente vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Miremos el versículo 3. ¿Ya lo tenemos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? ¿Saben o no saben? Ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿No qué? ¿No sabemos? El verso 6 de ese mismo capítulo. Sabiendo esto, ¿qué tenemos que saber? Esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Saber y creer. Y el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no muere. Mis amados, tenemos que saber, tenemos que conocer y tenemos que tener un conocimiento espiritual. Fíjense que Dios no se limita simplemente a darle a los hombres una lista de órdenes, de prohibiciones. Dios no es un Dios que nos encajona ahí. No. Tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que saber. Dios se revela y se muestra al hombre. Y recuerden lo que el Señor les dijo allá al pueblo de Israel, allá en Levítico 11:44. Seréis santos porque yo soy santo. Lo mismo que el apóstol Pablo dice ya en su primera, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versos 15 y 16. Sed santos, porque yo soy santo. Ahora, la Biblia está llena de cantidad de mandamientos y cantidad de parámetros para conducirnos a una conducta santa, que están sustentadas sobre las verdades divinas. Ahora, como creyentes estamos unidos a Cristo. Primero, en su muerte es pagada la deuda, es pagado el castigo, pero también hemos sido levantados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos andar en una nueva vida. Una nueva vida. Y Cristo ya no va a morir nuevamente por el pecado. Y nosotros tampoco moriremos otra vez por el pecado. Ahora, como cristianos, tenemos que saber y conocer cómo es esa nueva vida, cómo es esa plenitud de vida en Cristo. Debemos saber y debemos conocer. Debemos entender que no somos pecadores reencauchados, remodelados. No somos eso. ¿Qué somos? Nuevas personas, nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas no estamos ya bajo la tiranía, bajo el dominio del pecado. Y nunca lo vamos a estar. Por eso necesitamos entender cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? En Oseas capítulo 4, verso 6, el Señor se lamenta sobre su pueblo Israel. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Mis hermanos, no tenemos que tener una fe. La fe no es ciega. La fe se fundamenta sobre un conocimiento. Y un conocimiento espiritual. Conocimiento que viene de la palabra revelada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. El profeta Isaías también, allá en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Wow. Como nuevas criaturas debemos saber y debemos conocer. La vida cristiana no es una vida de ignorancia. La vida cristiana es una vida de conocimiento, y un conocimiento espiritual. También el apóstol Pablo, allá en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza, en esto pensad. Nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en todo lo que el apóstol aquí dice. Porque tenemos un nuevo hombre. También le dice ya a los Colosenses capítulo 3, verso 10, que tenemos que estar revestidos del nuevo hombre. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el ¿qué? Conocimiento pleno. Mis amados hermanos, no podemos llevar vidas fieles a Dios sin el conocimiento divino, sin el conocimiento de Dios. Seremos muy buenos religiosos, o seremos muy buenos legalistas, o seremos antinomianistas también. Pero realmente llevar una vida piadosa, cristiana y fiel que agrade al Señor no va a ser posible si no tenemos ese conocimiento de Él. Porque estamos adorando o sirviendo a un Dios que no conocemos. Y si adoramos a un Dios diferente al Dios de las Escrituras, estamos siendo idólatras. Muy bien, la segunda palabra está en los siguientes versículos, la parte B del versículo 11 y versículo 12. Dice, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La segunda palabra es consideraos. Consideraos. Y aquí tiene que ver con nuestro corazón. Lo anterior estaba relacionado ¿con qué? El saber. Con nuestra mente. Con el conocimiento. Por eso decíamos, nuestra mente tiene que estar fundamentada sobre las verdades de la palabra de Dios. Y este considerar tiene que ver con nuestro corazón. Y la palabra considerar aquí significa contar o enumerar algo. Contar o enumerar algo. Ahora, tenemos que entender, mis amados hermanos, que tanto nuestra mente como nuestro corazón tienen que ir
tienen que ir juntos. Tienen que ir de acuerdo ambos. Para un cristiano tener esa disociación entre la mente y el corazón es terrible. Porque la mente es la que guía nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Y las emociones se tienen que sujetar a nuestra mente para hacer lo que ya hemos decidido hacer. Ahora, como cristianos, tenemos que entender que nuestra vida cristiana comienza cuando hemos nacido de nuevo, cuando recibimos ese precioso regalo de la salvación. Pero aún el pecado ejerce influencia sobre nosotros. Somos habitados, somos el templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos está diciendo, ahora ustedes deben considerarse vivos para Cristo, pero muertos al pecado. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, mire, consideren esto. ¿Qué significa considerar? Cuenten esto, tengan en cuenta esto. Ya es un hecho. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué tenemos que considerar? Que estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. No somos más esclavos del pecado. No sé si entendemos eso. No somos esclavos del pecado. Hemos sido liberados del poder del pecado. Ahora, cuando el Señor nos ha dado su salvación y nos ha justificado, hay una justificación legal, ¿cierto? Delante de Dios. Y Él nos aprecia ahora, nos declara a nosotros santos. Y ahora la relación que ha tenido el pecado con nosotros va a cambiar. Porque antes, ¿qué éramos del pecado? Esclavos. Pero ahora hemos sido liberados del poder del pecado. Hemos sido liberados del poder del pecado. Pero ahora, de todas maneras, el pecado quiere seguir siendo nuestro dueño. Y viene la tentación. Satanás no quiere que creamos que hemos sido liberados del pecado. Porque si él puede hacernos creer que seguimos siendo dominados por el pecado, que no hemos sido justificados, que eso yo no puedo, pues nos va a tener nuevamente como sus esclavos. Ahora, tenemos que tener la absoluta certeza y seguridad que hemos sido libres de esa inclinación, de esa compulsión hacia el pecado. Porque ya en Cristo hemos nacido de nuevo. Ahora, pues no podemos determinar, ¿cierto? Y verificar físicamente si eso ya ha ocurrido en la persona. No lo podemos determinar porque no siempre eso va acompañado de experiencias físicas o experiencias emocionales, pero sí de una experiencia espiritual. No podemos nosotros experimentar de manera humana y de manera que podamos verificar el momento en que morimos al pecado y nacemos por medio de la resurrección de Cristo a una nueva vida. Estos son principios que nosotros los creemos por fe.
por fe. Y por ende tenemos que creer que ya el pecado no es más un tirano sobre nosotros. Aunque tenemos que seguir luchando contra el pecado, pero ya ese pecado no tiene dominio sobre nosotros porque en nuestra vida hay una nueva disposición, una disposición santa. Y ya el pecado no es el que nos controla. El pecado ya no nos controla. Pero podríamos preguntar entonces, ¿por qué sigo teniendo tentaciones fuertes? ¿Y por qué muchas veces caemos nuevamente en el pecado? Y es lo que el apóstol nos dice. Vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto no es un consejo psicológico, ¿cierto? No es eso. Tenemos que saber con toda certeza lo que la palabra de Dios dice. Muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Y si lo declara la palabra? ¿Y si Dios dice que esto es así? Es así. Si Dios lo dice, es cierto. Y tenemos que aceptar estas verdades profundas de la palabra de Dios. Porque Cristo a través de su muerte ha quebrantado el poder del pecado en cada una de nuestras vidas. Y podemos vivir ahora en la victoria que el Señor da por medio de su resurrección. El Señor ya nos cubre. Estamos sumergidos en Él. Esa justicia de Cristo nos ha envuelto y nos guarda de los ataques del pecado. Ahora, ¿estamos en el plan de Dios? ¿Estamos cada día en la presencia de Dios? ¿El poder de Dios actúa en nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Silencio. ¿Dudas? ¿Estamos en el propósito de Dios? Nuevamente pregunto, ¿estamos en el propósito de Dios? ¿El plan de Dios se está llevando a través de nuestras vidas? ¿Disfrutamos a diario de la presencia de Dios? ¿Experimentamos ese poder de Dios? Tenemos que estar absolutamente seguros porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 1:4? Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto. ¿De qué debemos estar persuadidos? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y miremos en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿qué significa eso de que tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús? ¿Qué significa eso de manera práctica? Mis amados, tenemos que tener la plena confianza, la plena seguridad
que cuando nos enfrentamos a la tentación, que quiere nuevamente ser un tirano, podemos resistirla. Podemos resistirla. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios, capítulo 10? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios está con nosotros. Él nos fortalece y nos da la salida. Otro aspecto, la gracia del Señor nos cubre. La gracia del Señor está sobre cada una de nuestras vidas. Y somos guardados por su poder. Somos guardados por el Padre. El Padre guarda a sus hijos. Es lo que dice en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Mire lo que dice el Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué verdades tan poderosas! ¿Qué más significa considerarnos nosotros muertos al pecado? Que la muerte también ya no tiene poder sobre nosotros. Aunque algún día físicamente iremos a morir, pero fíjese lo que dice el Señor allá en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por eso nuestra vida debe estar afianzada en la palabra. Si no conocemos la palabra y no consideramos estas verdades en nuestro corazón, hermanos, vamos a vivir una vida espiritual de ignorancia y por ende una vida de fracasos. Una vida de fracasos en la vida cristiana. Por eso necesitamos saber, conocer y considerar. Ahora, como cristianos nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles. En la Biblia en ninguna parte dice que la vida cristiana va a ser color de rosas y que todo va a ser un camino entapetado. No, al contrario, la palabra nos dice que si somos cristianos vamos a encontrar dificultades. Vamos a enfrentarnos a retos. Va a haber dolor en nuestras vidas. El mundo nos va a atropellar. A muchos los asesinaron, despreciaron. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Allá en Romanos capítulo 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Podemos estar plenamente confiados en Él? ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué religión del mundo puede hacer esta afirmación? Estamos vivos para Dios. ¿En quién?
En Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. ¿Será que los musulmanes pueden decir que están en Mahoma o que están en Alá? ¿Será que los budistas pueden decir que están en Buda? ¿Será que algún hindú puede decir que está en alguno de sus miles de dioses en los cuales creen? Pero nosotros con toda seguridad podemos decir y sabemos que estamos en Cristo. Porque el apóstol Pablo ya dice en Efesios 1:3, dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy bien. ¿Cuál es la primera palabra que tenemos que tener clara? El saber, el conocer. La segunda, el considerar. La primera tiene que ver con nuestra mente. La segunda tiene que ver con nuestro corazón. Y la tercera, veamos versículos 12 al 14 del capítulo 6 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta tercera palabra que aparece aquí es la palabra presentar. ¿Qué es presentar? ¿Qué es presentar? Dar a conocer, entregar, rendir, ¿cierto? Y esto tiene que ver con nuestra voluntad. Por eso es tan importante lo que estamos nosotros estudiando allí en las iglesias en casa. Si no entendemos este mover de la mente, la voluntad y las emociones, pues va a ser muy complicado. Estas verdades de la palabra de Dios tienen que estar escritas en nuestros corazones. Nos tienen que llevar a tener una relación profunda con Dios. Una mente llena de la palabra de Dios. Un corazón lleno de esa certeza y de esa seguridad de lo que Dios dice en su palabra. Pero también nuestra voluntad tiene que intervenir ahí. ¿Y qué tiene que hacer la voluntad? Evitar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, dice la palabra ahí. El pecado siempre va a ser una fuerza fuerte, al cual tenemos que como creyentes estar enfrentando permanentemente. Ya no es nuestro amo, ya no es el Señor de nuestra vida y por consiguiente puede ser enfrentado, puede ser resistido. Podemos decir que, y aquí el apóstol Pablo está colocando el pecado como un rey. Por eso habla de reinar. ¿Quién está reinando en nuestra vida? Tenemos dos monarcas, dos reyes. El rey del pecado en uno y el rey de la luz, el Señor Jesucristo, en otro. ¿Quién está reinando en nuestras vidas? En nuestra vida. Dice la palabra que hemos sido trasladados del reino, de las tinieblas, del reino de Satanás, del reino donde él habita el pecado, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora no tenemos que permitir que en nuestra vida reine el rey anterior.
¿cómo permitimos que el rey anterior, que el rey del pecado, reine en nuestras vidas? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando obedecemos nuestras concupiscencias, nuestros deseos carnales. Es que yo hago lo que yo quiero. Yo soy libre para hacer lo que yo quiero. Eso no es cierto. Porque pasamos de un rey a otro rey. Un rey que nos ha librado del reino anterior. Y mire lo que dice el apóstol Pablo y en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que dice el verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el momento en que nacemos de nuevo, ahora pasamos a ser ciudadanos de un nuevo reino, del reino de Dios, donde mora la justicia de Dios. Por eso es que aquí somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos, porque ya Satanás no tiene más dominio, ni la muerte tiene dominio sobre nosotros. Como creyentes, como nuevas criaturas en Cristo, ahora somos almas inmortales. Todo aquel que está en Cristo. Ya el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Pero nos sentimos atacados. ¿Qué ataca el pecado en nuestras vidas? Nuestro cuerpo mortal. Pero un día ese cuerpo mortal será glorificado y quedará totalmente fuera del alcance del pecado. Pero mientras tanto seguimos siendo mortales, seguimos sujetos a corrupción, seguimos sujetos a la muerte. Y todavía nuestros cuerpos mortales tienen concupiscencias. Nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que queremos. Y Satanás usa esas concupiscencias para seducirnos. ¿Qué es la seducción? Hacer o aparentar de que esas cosas no son malas, de que no va a pasar nada, que tranquilo, que eso no es malo. Y siempre quieren hacernos volver al pecado. El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, versos 22 y 23 dice lo siguiente. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué chévere cuando estemos en esos cuerpos glorificados, ¿cierto? Que ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Somos ciudadanos del reino de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo
Colosenses no, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ah, caramba. Qué esperanza tan grande, ¿no? Qué esperanza tan grande. Todo estará sujeto a Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestros cuerpos mortales todavía pueden ser influenciados por el pecado. Pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? No presenten sus cuerpos como miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad. Que sus miembros no sean instrumentos para pecar. Que es en nuestro cuerpo donde el pecado realmente puede operar. Por eso es que el apóstol allá en el capítulo 7 de Romanos dice lo siguiente. Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y más adelante en el versículo 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira lo que dice el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La verdadera guerra espiritual, mis amados hermanos, se encuentra dentro de cada uno de nosotros. La lucha, la batalla que tenemos que estar librando en nuestro propio cuerpo contra el pecado. Por eso el apóstol Pablo nos anima ya en Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos, ¿cómo? Una ofrenda, como un sacrificio. Y Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ojo, que el pecado no reine en nuestros cuerpos. No puede. No puede. Por eso la amonestación de Pablo, que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. El pecado no tiene el poder para reinar allí. Ahora, ¿qué sigue diciendo el apóstol? Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí nos está dando un mandato. Y el mandato o un mandamiento, ¿a qué apela en el hombre? A la voluntad.
a la voluntad. A la voluntad de quien recibe esa directriz. Mandatos de Dios. ¿Hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad de Dios? Para que haya pecado en mis miembros, primero ha tenido que pasar por mi voluntad. Por mi voluntad. Es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 13 y 14. Filipenses 2, 13 y 14. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Quién produce ese querer en nosotros? El Señor, ¿cierto? ¿Realmente la voluntad de Dios está funcionando en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que la voluntad de Dios es activa en nuestras vidas? Cuando mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Es lo que oramos en el Padre Nuestro, ¿no? No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, como cristianos, nuestros miembros deben estar siempre ofrecidos a Dios o presentados a Dios y no al pecado. O nuestros miembros son instrumentos de iniquidad o nuestros miembros son instrumentos santos de justicia. ¿Qué vemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Estamos obedeciendo a nuestro Rey, a nuestro Padre? Y aquí el apóstol dice, mire, Él está vivo de entre los muertos. Jesucristo resucitó y por ende presenta en sus miembros como instrumentos de justicia para Él, no como instrumentos de iniquidad. Y el apóstol Pablo termina este versículo con lo siguiente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerden que el apóstol más adelante, ya en Romanos 7:12, dice que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la ley, mis amados, no puede quebrantar el poder del pecado. La ley no puede quebrantar el poder del pecado. ¿Qué hace la ley sobre el pecado? Coarta, limita, ¿cierto? Y condena el pecado. Y como cristianos ya no estamos bajo la condenación de la ley. Como cristianos no estamos bajo la condenación de la ley, sino que ahora estamos bajo ese poder redentor de la gracia. Y es en ese poder de la gracia que el Señor nos está llamando a que nosotros cada día podamos vivir en el poder de su Espíritu. Ya no estamos bajo la ley. Y esto tiene que ver, mis amados, con el Sermón del Monte. La ley dada en el monte Sinaí a través de Moisés, los 10 mandamientos y el resto de leyes. Pero ¿cuál es la ley de la gracia? Vayamos y estudiemos los capítulos 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo. El Señor dice, recuerden que les fue dicho, no matarás. Pero ahora yo les digo, ahora viene la gracia de Dios. Que cualquiera que se enoja, que dice fatuo, estúpido a su hermano, ha cometido homicidio con él
en su corazón. ¡Wow! Recuerden que les fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio. ¡Wow! ¿Sí ven, mis amados hermanos? La ley mosaica, esa ley que fue escrita en tablas de piedra, ya no me condena. Pero ahora viene una ley mayor, la ley del Espíritu. En el poder del Espíritu Santo podemos vivir vidas plenas como Dios quiere que lo hagamos, bajo los estándares que el Señor ha establecido. Amén. Señor, te damos gracias y bendecimos tu preciosa palabra. Hay cosas difíciles, Señor, que a veces no alcanzamos a comprender, a entender, pero rogamos, Señor, que seas tú dándonos ese entendimiento y esa sabiduría espiritual que cada uno necesitamos para poder vivir nuestras vidas cristianas plenamente, vidas que te agraden a ti, Señor, vidas apartadas del pecado, resistiendo al pecado, vidas en victoria. Gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.